Shalom, shalom, ¿qué tal? Este es el resumen de la parashá de las semanas, la parashá Behar o Bahar, que es la penúltima. Se suele leer junto con Bejucotai, pero este año, como fue en Bolismal, mal llamado un año bisiesto judío, por eso se lee Bahar o Behar de una forma separada. Está, como les dije, casi al final. Según dicen algunos de los sabios, esta debiera haber sido la primera parashá del libro de Baikra, en el cual se encuentra, pero se decidió el autor divino que fuera casi al final por los motivos que él quiso. Así que vamos al resumen donde encontramos una serie de leyes y enseñanzas fundamentales que nos recuerdan la relación especial, eterna, indivisible, única entre el pueblo de Israel y la sagrada tierra de Israel. Se nos habla del año sabático, el Shnat Shmitah, y el año del jubileo, el Shnat Hayobel. Eso está en el capítulo 25. Nos ordena Dios dejar que la tierra de Israel descanse cada séptimo año, un periodo conocido como, les dije antes, Shnat Shemitah, el año sabático. Durante este tiempo no se permite trabajar la tierra, y en su lugar se celebra un año de descanso y renovación. El descanso puede ser físico, pero también nos dicen que lo aprovechaban para hacer todo otro tipo de cosas que la permanente atención del trabajo de la tierra no permite. Por ejemplo, estudiar Torah. Por ejemplo, visitar gente. Así que era un año especial para la tierra y para los habitantes. Se sigue respetando en la tierra de Israel, luego de que ha vuelto el pueblo de Israel a su tierra, se sigue respetando como las leyes de antaño. Así que ese es el año sabático. Y después de 7 ciclos de años sabáticos se celebra el Shnat Hayobel, el año del jubileo. De ahí viene la palabra jubilación. Es un año especial, el año 50, en el que la tierra vuelve a sus propietarios originales y los esclavos judíos son liberados. Luego, también la parashá nos habla de la provisión divina. ¿Qué significa? Que durante esos años en los que no se trabajaba la tierra y no existían frigoríficos, cámaras refrigerantes, freezer, heladera, etc., ¿cómo hacían para sobrevivir? Entonces Dios promete que proveerá abundantemente en los años previos, de modo tal que el pueblo no pase hambre. Es más, eran años de superabundancia, el año séptimo y el octavo, que el octavo recién se comenzaba a ver los frutos al final del año octavo. Por lo tanto eran casi 2 años sin tener, el séptimo no había trabajo de la tierra, al octavo se plantaba pero no había frutos hacia el final del periodo, por lo tanto había que tener abundante del año sexto. Y eso pasaba, y así era una forma de probar que la palabra de Dios se cumplía, una forma evidente. Y eso también nos recuerda que las promesas de Dios son firmes y también que nuestra subsistencia depende de nuestro esfuerzo, de las oportunidades, de la inteligencia, de los méritos, pero depende también de la providencia divina y no debemos olvidarlo. Junto con esto del año de Yobel, se nos trata también algunas leyes que ya las veníamos conociendo desde la mitad del Sefer Shemot, desde el libro de Mishpatim, pero acá se nos refuerzan algunas leyes, como por ejemplo la dignidad del esclavo. En este capítulo se nos enseña a tratar con dignidad y respeto a los esclavos judíos. Leyes para el trato de los esclavos judíos eran comprensibles hace 33 siglos, 3 milenios, porque había esclavos judíos que trabajaban para otros judíos. Pero no debemos confundir la palabra esclavo con una persona que está oprimida, con alguien que es vejada, que es tratada brutalmente por su amo. No era una esclavitud perpetua, no era una esclavitud brutal, no era como en Egipto ni como otras esclavitudes que nos suenan en la historia, por ejemplo, la que sufrieron negros en Estados Unidos, famosas por películas, historias, etc. No fue así, también en otras partes de América. Y sigue habiendo personas esclavas, no era esa la esclavitud. Por lo general, el esclavo judío era alguien que tenía deudas, no tenía cómo pagarlas y se ponía a trabajar entonces para pagar sus deudas. Y de esa forma entraba en su trabajo y el patrón tenía que hacerse cargo de mantener al esclavo, darle un sueldo, proveerle de comida, de un lugar donde dormir, si se enfermaba, atenderlo, etc. Tenía incluso, dice la ley judía, más derechos el esclavo que el patrón en ciertas circunstancias. Así que la Torá nos enseña en un mundo hace 3000 años, donde la esclavitud era normal y el salvajismo hacia las personas era la moneda cotidiana, que el esclavo es un ser humano y merece respeto y tiene dignidad e incluso tiene más derechos que su empleador. Y no se le pueden cargar labores indignas, no se lo puede maltratar, no se lo puede lastimar, no se lo puede insultar. No tiene derecho a ser redimido, se puede pagar por la deuda de él, algún familiar que quiera, por ejemplo. Así que si el esclavo, que era puesto en esa condición por su propia
conducta. Tenía todos estos derechos. Nos recuerda que todas las criaturas de Dios, especialmente los humanos, merecen ser tratados con respeto y compasión. Esos son verdaderos derechos humanos, no aquellos que defienden terroristas y todo tipo de cosas criminales con la excusa de los derechos humanos. Los verdaderos derechos humanos ven cuáles son las reales necesidades y carencias de las personas y tratan de solucionarlo con medidas realmente justas y humanas. Y hablando de justicia, en el capítulo 26, en la Parashá Behar, se nos recuerda la prohibición de adorar ídolos, la importancia de vivir una vida justa y recta. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? La idolatría muchas veces era una forma de ampararse para tener conductas injustas. Entonces uno dice, bueno, pero mi Dios permite el robo, mi Dios permite el abuso sexual, mi Dios permite... Acá hay un solo Dios, el único y verdadero, y dice, basta de ampararse en justificaciones, de usar todo tipo de dioses, creencias, dogmas, etcétera, para vivir una vida indigna que no hace un equilibrio hacia adentro de la persona, ni con el prójimo, ni en la sociedad. Por lo tanto, vivan construyendo shalom, apliquen la bondad, pero también sean justos, sean rectos, traten de que su conducta sea siempre lo más cercana a la que Dios tendría para con sus criaturas. Así que no exploten a los demás, no les den préstamos con intereses, no sean usureros, no los opriman de otra forma. Y también la Parashá nos llama a la acción, a valorar la tierra de Israel, a vivir de acuerdo a los principios de la justicia y la compasión, a conocer lo que la Torá nos dice para compartir con el prójimo necesitado, para tener una estabilidad económica nosotros y el que vive junto a nosotros, y que de esa forma podamos tener una tierra de Israel en paz y un mundo en paz. Ojalá se aprendiera, tanto los habitantes de Israel, judíos como no, la importancia, el respeto, lo que hace santa a esa tierra. Así que pensemos, ¿qué acciones nosotros podemos tomar esta semana para reflejar estos valores en nuestra vida? ¿Cómo podemos trabajar para crear un mundo más justo y más compasivo? Y sin justificaciones y sin falsos derechos humanos, sino humanos que trabajen para verdaderos derechos de otros humanos. Hasta aquí ha llegado este mínimo resumen que espero le haya sido de agrado y utilidad. Recuerden que tenemos también de esta para allá, que como les dije suele ir acompañada por Bejucotay, otros resúmenes, sean orales como este en el video, en este mismo canal. Los pueden encontrar también en serjudio.com, hace como 3 décadas por lo menos que vengo escribiendo, así que encontrarán ahí muchos resúmenes, preguntas, comentarios, enseñanzas. En una época había juegos también, supongo que siguen estando en línea. Y hay un montón de temas muy interesantes de la Parashá y no de la Parashá que pueden seguir recorriendo. Así que si llegaron hasta aquí en el video, les voy a pedir por favor que pongan construyamos Shalom en los comentarios. Construyamos Shalom con justicia y bondad. Y ustedes agreguen también qué más quisieran hacer esta semana aparte de construir Shalom. Así que los leo en los comentarios. Shalom y bendiciones para todos.